Tenía como 8 años cuando mi mamá empezó a enfermarse. No podía dormir bien, tenía dolores de cabeza constantes y los doctores no encontraban nada malo. Después de meses yendo de hospital en hospital, una vecina le sugirió que buscara una curandera en Ecatepec de Morelos. Mi mamá estaba desesperada, así que decidió intentar. Como mi papá estaba trabajando y no tenía con quién dejarme, me llevó con ella. El viaje en camión duró casi 2 horas, y yo me quedé viendo por la ventana cómo pasaban las casas. Mi mamá estaba nerviosa, moviéndose las manos todo el tiempo. Me dijo que debería quedarme callado y no molestar a la señora. Cuando nos bajamos del camión, todavía tuvimos que caminar unos 15 minutos por calles de tierra. La casa estaba al final de una calle sin salida, medio escondida entre árboles grandes. Era una casona antigua, pero se veía que había sido bonita algún día. La pintura de las paredes estaba descascarada. Algunas ventanas tenían vidrios rotos y el jardín estaba completamente abandonado. El portón de hierro estaba oxidado y hacía un ruido horrible cuando mi mamá lo empujó. Caminamos por un sendero de piedras sueltas hasta la puerta principal. La casa era mucho más grande de lo que parecía por fuera, con 2 pisos y un corredor que rodeaba todo el frente. Faltaban algunas tejas en el techo y había manchas de humedad en las paredes. El lugar tenía un olor raro, medio dulce y medio agrio al mismo tiempo. Mi mamá tocó la puerta de madera pesada 3 veces. Mientras esperábamos, me quedé viendo el jardín abandonado. Había rosales que no habían sido podados desde hacía mucho tiempo, con ramas creciendo para todos lados. En medio del jardín había una fuente pequeña, pero estaba seca y llena de hojas muertas. Fue cuando vi a una niña de mi edad jugando cerca de los rosales. Usaba un vestido blanco medio sucio y estaba descalza. Su cabello era largo y oscuro y parecía estar jugando a las escondidas sola. Le hice señas, pero no me vio. Me quedé observando mientras corría entre las plantas, riéndose bajito. Mi mamá no se dio cuenta de nada porque estaba concentrada esperando que alguien abriera la puerta. La niña desapareció detrás de un árbol grande y no apareció más. La puerta se abrió y apareció una señora muy mayor, con cabellos blancos recogidos en un chongo. Usaba un vestido negro sencillo y tenía los ojos más oscuros que había visto en mi vida. Su piel estaba llena de arrugas, pero se movía con facilidad. Saludó a mi mamá con una sonrisa gentil y nos invitó a pasar. La casa por dentro era aún más impresionante que por fuera. Tenía muebles antiguos, tapetes pesados y cuadros en las paredes. El techo era alto y había una lámpara grande en medio de la sala. La señora nos llevó a una sala más pequeña, con sillones de cuero y una mesa de centro de madera oscura. Las cortinas estaban cerradas, así que la luz era bien tenue. La señora le pidió a mi mamá que se sentara en un sillón específico. Fue cuando vi al niño. Estaba parado detrás de la silla de la señora, pero ella no parecía darse cuenta de que estaba ahí. El niño debía tener unos 10 años. Era muy pálido y flaco. Usaba una camisa blanca y pantalón oscuro, ropa que parecía antigua. Su cabello era negro y estaba peinado hacia un lado, bien arregladito. Se quedaba solo mirándome, sin decir nada. Sus ojos eran grandes y tristes, como si quisiera contarme algo. Miré a mi mamá para ver si ella también había visto al niño, pero estaba platicando con la señora sobre los síntomas. La señora empezó a hacer preguntas sobre cuándo había empezado la enfermedad. El niño seguía ahí, inmóvil, solo observándome. La señora dijo que necesitaba examinar a mi mamá y me pidió que esperara en la sala. Me dio algunos libros viejos para que los hojeara mientras ellas iban a otro cuarto. Tan pronto como nos quedamos solos, el niño se acercó a mí. Caminaba sin hacer ningún ruido, como si sus pies no tocaran bien el suelo. Cuando llegó cerca,
Susurró que debería salir a jugar al jardín. Su voz era baja y medio ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Le pregunté si vivía ahí, pero solo movió la cabeza. Insistió en que fuera al jardín, diciendo que había una niña ahí que quería jugar conmigo. Me acordé de la niña que había visto antes y me dio curiosidad. El niño me llevó hasta la puerta de atrás. Salimos al jardín y busqué a la niña, pero no la encontré en ningún lugar. El niño se quedó parado en el corredor, solo observando mientras yo caminaba entre las plantas. El jardín era más grande de lo que parecía, con canteros abandonados y árboles frutales que ya no daban frutos. Había un columpio viejo colgado de un árbol, pero las cuerdas estaban podridas. Le pregunté al niño dónde estaba la niña, pero solo señaló hacia diferentes direcciones. Después de unos 15 minutos buscando, me rendí y regresé cerca de él. El niño parecía triste, como si algo hubiera salido mal. Me dijo que era mejor que regresáramos adentro. Cuando entramos, mi mamá y la señora ya estaban en la sala otra vez. La señora le estaba explicando a mi mamá sobre un tratamiento con hierbas. Dijo que mi mamá necesitaría regresar 3 veces por semana durante un mes. Mi mamá preguntó sobre el precio y la señora dijo una cantidad que hizo que mi mamá dudara un poco. Mientras platicaban sobre dinero, resolví preguntar sobre la niña del jardín. Dije que había visto una niña jugando ahí afuera y quería saber si también vivía en la casa. La señora dejó de hablar y me miró con una expresión rara. Preguntó cómo era esa niña y describí el vestido blanco y el cabello largo. La señora movió la cabeza despacio y dijo que no había ninguna niña en la casa. Mi mamá me regañó por estar inventando historias. Insistí en que había visto a la niña, pero la señora fue muy firme diciendo que me había equivocado. Dijo que a veces los niños ven cosas que no existen, especialmente en lugares antiguos como esa casa. Mi mamá se sintió apenada y pidió disculpas por mi comportamiento. La señora sonrió y dijo que no había problema, que era normal. Pero me di cuenta de que el niño detrás de su silla estaba moviendo la cabeza, como si me estuviera avisando que no insistiera en el tema. Se puso el dedo enfrente de la boca, haciendo señal de que me quedara callado. La conversación sobre el tratamiento continuó, pero yo me quedé prestando atención al niño. Parecía preocupado por algo, mirando siempre hacia la puerta como si quisiera salir de ahí. Cuando mi mamá terminó de arreglar los detalles del tratamiento, la señora nos acompañó hasta la puerta. Fue muy educada, diciendo que esperaba ver a mi mamá la próxima semana. Antes de salir, miré hacia atrás y vi al niño parado en la puerta de la sala, todavía observándome. Saludó discretamente, como si se estuviera despidiendo. Mi mamá agradeció y salimos por el jardín hasta el portón. En el camino de regreso a la parada del camión, mi mamá me explicó que no debería haber hablado sobre la niña. Dijo que la señora era una persona respetada y que la podría haber ofendido. Prometí que no lo haría más, pero seguí pensando en el niño y en la niña. Algo en esa casa no estaba bien. Durante la semana siguiente, no pude dejar de pensar en la casa y en los 2 niños. Mi mamá estaba animada porque ya se sentía un poco mejor después de la primera consulta. Dijo que la señora realmente entendía del tema y que el tratamiento estaba funcionando. Cuando llegó el día de regresar, pedí ir con ella otra vez. Mi mamá dudó, pero como no tenía con quién dejarme, terminó aceptando. Me hizo prometer que me quedaría callado y no hablaría sobre niñas imaginarias. En el camión, me quedé pensando si vería al niño y a la niña otra vez. Mi mamá estaba más relajada esta vez, platicando conmigo sobre otras cosas, pero yo solo podía pensar en esa casa rara. Cuando llegamos, la casa se veía exactamente igual, pero esta vez puse más atención a los detalles. Las ventanas del segundo piso estaban todas cerradas y algunas tenían tablas clavadas por fuera. El jardín seguía abandonado, pero no vi a la niña en ningún lugar. La señora nos recibió de la misma forma,
con una sonrisa gentil, y nos llevó a la misma sala. El niño estaba ahí otra vez, parado en el mismo lugar detrás de su silla. Me saludó con un gesto discreto, pero parecía más serio esta vez. La señora empezó a examinar a mi mamá otra vez, haciendo preguntas sobre cómo se estaba sintiendo. El niño se quedó observándome durante toda la consulta, pero no se acercó como la vez anterior. Esta vez no pedí salir al jardín. Me quedé sentado callado, hojeando los mismos libros viejos de la semana pasada. El niño se acercó solo una vez, cuando la señora salió de la sala para buscar unas hierbas. Susurró que ya no debería buscar más a la niña en el jardín. Cuando le pregunté por qué, dijo que a ella no le gustaban las visitas. Su voz estaba aún más baja que la primera vez, casi un susurro. Regresó a su lugar cuando la señora volvió. El resto de la consulta pasó normalmente, con la señora explicando sobre las hierbas y dando instrucciones a mi mamá. Cuando salimos, me despedí del niño con un saludo, pero no respondió esta vez. Las consultas continuaron por 2 semanas más. Mi mamá estaba mejorando mucho, durmiendo mejor y sin dolores de cabeza. Estaba impresionada con los resultados y siempre elogiaba a la señora. Yo seguía viendo al niño en todas las visitas, siempre en el mismo lugar. Nunca más me habló, solo se quedaba observando. A veces trataba de llamar su atención, pero fingía que no me veía. La señora siempre era muy atenta con mi mamá, pero me daba cuenta de que también me observaba. Nunca más mencionó el tema de la niña, pero a veces la cachaba mirándome de una forma rara. El niño parecía ponerse más pálido en cada visita, como si se estuviera enfermando. En la última consulta, mi mamá estaba prácticamente curada. La señora dijo que el tratamiento había sido un éxito y que mi mamá solo necesitaría regresar si los síntomas volvían. Mi mamá se sintió muy agradecida y ofreció pagar una cantidad extra. Pero la señora se negó. Dijo que se alegraba de ayudar y que eso era lo que importaba. Cuando nos estábamos despidiendo, miré al niño una última vez. Estaba aún más pálido que antes, casi transparente. Por primera vez, me miró directamente a los ojos y movió la cabeza despacio, como si me estuviera avisando sobre algo. No entendí lo que quería decir, pero sentí un escalofrío. Salimos de la casa y nunca más regresamos. Algunos meses después, estaba jugando en la calle cuando escuché a 2 vecinas platicando sobre la señora de Ecatepec. Una de ellas dijo que había escuchado historias raras sobre esa casa. La otra comentó que varias personas habían ido ahí para tratamiento, pero que algunas salían de ahí peores de cómo entraron. Hablaban bajito, como si fuera secreto. Una de ellas mencionó que la señora no era una curandera común, que practicaba cosas que no debería. La otra dijo que había escuchado que la casa estaba embrujada, que gente había visto niños fantasmas en el jardín. Me quedé prestando atención a la conversación, acordándome de la niña y del niño. Cuando me vieron escuchando, cambiaron de tema rápidamente. Esa noche, le conté a mi mamá sobre la conversación de las vecinas. Se enojó y dijo que eran solo chismes de gente envidiosa. Mi mamá insistió en que la señora la había curado y que eso era lo que importaba. Me prohibió andar regando historias sobre la señora, diciendo que eso era ingratitud, pero no podía olvidar al niño y cómo había tratado de avisarme sobre algo. Me acordaba de la forma como movía la cabeza cuando yo hablaba sobre la niña. Tal vez estaba tratando de protegerme de algo. Mi mamá nunca más quiso hablar del tema, pero yo seguí pensando en eso. A veces soñaba con la casa y con los 2 niños. Pasaron algunos años y ya casi había olvidado toda la historia. Mi mamá siguió bien de salud y nunca más tuvo problemas. Un día, cuando estaba en la preparatoria, me encontré con un compañero que vivía en Ecatepec. Cuando mencioné la calle donde estaba la casa de la señora, se puso serio. Dijo que conocía esa casa, que toda la gente de la región sabía las historias sobre ella.
Según él, la señora había muerto hace unos 2 años, pero la casa seguía abandonada. Contó que varias personas habían desaparecido después de visitar esa casa, especialmente niños. Las autoridades nunca pudieron probar nada, pero los habitantes locales evitaban pasar cerca de ahí. Dijo que la casa estaba siendo demolida porque nadie la quería comprar. Me quedé impactado con la noticia y resolví contarle sobre mi experiencia. Describí al niño que había visto detrás de la silla de la señora. Mi compañero se puso pálido cuando terminé de contar. Dijo que otras personas ya habían reportado haber visto un niño en la casa, siempre con la misma descripción. Según él, el niño aparecía para avisar a la gente sobre el peligro. Algunas personas que vieron al niño lograron salir de la casa a tiempo, otras no tuvieron la misma suerte. Dijo que nadie sabía quién era el niño, pero que siempre trataba de proteger a los otros niños. Me acordé de cómo el niño había tratado de llevarme al jardín, lejos de la señora. Tal vez estaba tratando de salvarme. Cuando llegué a casa ese día, le conté todo a mi mamá. Se quedó muy perturbada con la historia y admitió que siempre había sentido algo raro en esa casa. Dijo que durante los tratamientos a veces sentía como si alguien estuviera observando, pero nunca vio nada. Mi mamá también admitió que después de las consultas siempre se sentía muy cansada, como si algo hubiera chupado su energía. Dijo que en ese momento pensó que era normal, parte del proceso de curación. Pero ahora, escuchando sobre las otras personas, empezó a sospechar que algo no estaba bien. Me agradeció por haber contado la verdad y pidió disculpas por no haberme creído antes. Los dos nos quedamos pensando en lo que podría haber pasado si yo no hubiera visto al niño. Algunos días después, resolví investigar más sobre la casa en Internet. Encontré algunos artículos antiguos sobre desapariciones en la región, pero nada muy específico. Había menciones sobre una curandera que atendía en casa, pero los detalles eran vagos. En un foro local, encontré relatos de personas que habían visitado la casa. Varias de ellas mencionaban haber visto niños en el lugar, siempre con descripciones parecidas. Algunos relatos hablaban sobre una niña de vestido blanco que aparecía en el jardín. Otros mencionaban un niño pálido que trataba de avisar sobre peligros. Todos los relatos tenían una cosa en común. Las personas que lograron salir de la casa a tiempo siempre habían sido avisadas por el niño. Empecé a entender que el niño no era una aparición malévola, sino un protector. Nunca más regresé a esa región, pero a veces todavía pienso en el niño. Me pregunto quién era cuando estaba vivo y cómo terminó atrapado en esa casa. Tal vez fue una de las víctimas de la señora, pero logró quedarse para proteger a otros niños. La niña del jardín probablemente tuvo el mismo destino, pero tal vez no podía comunicarse como el niño. Me siento agradecido por haber prestado atención a sus avisos, aunque sin entender completamente en ese momento. Mi mamá también se recuperó completamente, pero las dos sabemos que fue suerte haber salido de ahí sin problemas mayores. A veces me pregunto cuántas otras familias no tuvieron la misma suerte que nosotros. El niño probablemente todavía está tratando de salvar a otras personas, aún después de tanto tiempo. Hoy, cuando cuento esta historia, algunas personas creen y otras piensan que es imaginación. Pero sé lo que vi y sé que el niño era real, aunque fuera un fantasma. Trató de protegerme de algo terrible y siempre voy a estar agradecido por eso. Mi mamá nunca más buscó curanderos o tratamientos alternativos después de esa experiencia. Prefiere confiar en los doctores tradicionales, aunque se tarden más en encontrar la cura. Las dos aprendimos que no siempre lo que parece una solución fácil es realmente seguro. El niño me enseñó que a veces los muertos cuidan mejor a los vivos que los propios vivos.
Espero que haya logrado encontrar paz después de salvar a tanta gente. Y espero nunca más necesitar su protección. Mi hija Sofía siempre fue una niña normal, juguetona y sin miedo a nada. Tenía 7 años cuando empezamos a notar que algo estaba diferente. Vivíamos en una casa rentada en Ecatepec de Morelos, un lugar sencillo pero cómodo para nuestra familia. El baño estaba en el pasillo, entre su cuarto y el nuestro. Era un baño pequeño, con azulejos blancos y un espejo grande arriba del lavabo. A Sofía siempre le gustó lavarse los dientes sola y arreglarse frente al espejo. Se quedaba horas viéndose, haciendo muecas y peinándose. Pero de repente empezó a evitar entrar al baño. Al principio pensé que sería berrinche de niña, pero la situación se fue poniendo cada vez más rara. Todo empezó un lunes por la mañana. Sofía despertó y, en vez de ir directo al baño como siempre hacía, vino corriendo a mi cuarto. Dijo que no quería lavarse los dientes y pidió usar el baño del área de servicio. Me pareció raro, pero lo dejé pasar. Durante el día, evitó el baño principal completamente. Cuando le preguntaba por qué, solo decía que no quería ir ahí. A la hora del baño, tuve que prácticamente cargarla para meterla al baño. Se quedó todo el tiempo de espaldas al espejo, mirando solo al piso. Después del baño, salió corriendo y no quiso regresar ahí ni para lavarse los dientes antes de dormir. Empecé a preocuparme, pero pensé que tal vez sería una etapa. El martes, la situación empeoró. Sofía despertó llorando y dijo que ya no iba a entrar más a ese baño. Cuando insistí en saber el motivo, dijo algo que me puso la piel chinita. Dijo que la niña del espejo estaba hablando con ella. Le pregunté ¿qué niña? Y dijo que era una niña igual a ella, pero que se quedaba del otro lado del vidrio. Según Sofía, la niña le decía cosas que no entendía y hacía gestos raros. Le expliqué que era solo su reflejo, pero insistió que no era así. Dijo que la niña se movía diferente a ella y que a veces aparecía aunque ella no estuviera frente al espejo. Traté de convencerla de que era imaginación, pero se puso muy nerviosa. Esa noche pidió dormir en mi cuarto. Durante el resto de la semana, Sofía se negó completamente a usar el baño principal. Hacía todas sus necesidades en el baño pequeño del área de servicio y se bañaba ahí también. Cuando trataba de llevarla al baño normal, empezaba a llorar y se ponía a forcejear. Una vez logré entrar con ella, pero se quedó todo el tiempo pegada a mí, temblando. No miraba al espejo de ninguna manera y susurraba que la niña estaba ahí. Yo miré al espejo varias veces, pero solo veía nuestros reflejos normales. Sofía decía que yo no podía ver porque la niña solo aparecía para ella. La situación se estaba volviendo insostenible y mi esposo empezó a pensar que era maña de Sofía. Dijo que la estaba consintiendo demasiado. El sábado, resolví tener una plática seria con Sofía. Me senté con ella en la sala y le pregunté exactamente qué estaba viendo en el espejo. Me contó que la niña tenía la misma cara que ella, pero usaba ropa diferente. Según Sofía, la niña usaba un vestido blanco viejo y el cabello siempre estaba mojado. La niña se quedaba golpeando el vidrio del lado de adentro, como si quisiera salir. Sofía dijo que a veces la niña abría la boca como si estuviera gritando, pero no salía ningún sonido. Lo más aterrador era que la niña señalaba a Sofía y hacía gestos como si quisiera que se acercara. Sofía estaba segura de que la niña quería cambiar de lugar con ella. Me quedé muy perturbada con esa descripción, pero traté de mantener la calma. Decidí que iba a investigar la situación personalmente. Esa noche, después de que Sofía se durmió en mi cuarto, resolví dormir en su cuarto. Quería ver si lograba percibir algo raro en el baño. Dejé la puerta del cuarto abierta para tener una vista clara del pasillo y del baño. La casa estaba silenciosa,
y mi esposo estaba durmiendo profundamente. Me quedé despierta por horas, prestando atención a cualquier ruido o movimiento. Como a las 2 de la mañana, ya casi me estaba quedando dormida cuando escuché un ruido raro. Era como si alguien estuviera golpeando levemente el vidrio, pero de forma rítmica. El sonido venía claramente del baño. Me levanté despacio y caminé hasta la puerta del baño. El ruido paró tan pronto como me acerqué. Prendí la luz y miré al espejo, pero no vi nada anormal. Regresé a la cama, pero el ruido empezó otra vez después de unos minutos. Esta vez no prendí la luz, solo me quedé observando desde la puerta del cuarto. La luz del poste de la calle entraba por la ventana del baño, iluminando débilmente el espejo. Fue cuando vi algo que me heló. Había una sombra en el espejo que no correspondía a nada en el baño. La sombra tenía forma de una persona pequeña, del tamaño de un niño. Se movía independientemente, como si fuera una persona real del otro lado del vidrio. Parpadeé varias veces, pensando que estaba viendo cosas, pero la sombra siguió ahí. Hacía movimientos como si estuviera golpeando el vidrio, exactamente como Sofía había descrito. Me quedé paralizada, sin poder moverme o hablar. La sombra se quedó ahí por unos minutos y después desapareció gradualmente. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé pensando en lo que había visto y tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez sería la sombra de algún árbol moviéndose con el viento o reflejo de carros pasando en la calle. Pero en el fondo sabía que no era nada de eso. La sombra se había movido de forma muy específica, como una persona tratando de comunicarse. A la mañana siguiente, le conté a mi esposo lo que había pasado. Dijo que estaba impresionada con las historias de Sofía y que mi imaginación estaba creando cosas. Sugirió que llevara a Sofía con un psicólogo, porque pensaba que tenía algún problema emocional. Acepté llevar a Sofía con un especialista, pero también decidí tomar una decisión con respecto al espejo. Algo no estaba bien en esa casa. El lunes, mientras Sofía estaba en la escuela, resolví quitar el espejo del baño. Llamé a mi hermano para que me ayudara, porque el espejo era grande y pesado. Cuando llegamos al baño, le expliqué que quería cambiar el espejo por uno más pequeño. Mi hermano le pareció raro, pero aceptó ayudar. Empezamos a destornillar el espejo de la pared, pero estaba muy bien fijado. Cuando finalmente logramos soltarlo, descubrimos que había una marca rara en la pared detrás del espejo. Era como si la pintura se hubiera desteñido formando la silueta de una persona pequeña. La marca estaba exactamente a la altura donde había visto la sombra la noche anterior. Mi hermano dijo que probablemente sería humedad, pero la forma era muy específica para ser coincidencia. Decidimos llevar el espejo al patio y dejarlo ahí hasta decidir qué hacer con él. Pusimos el espejo recargado en la pared del patio, volteado hacia abajo. No quería que Sofía lo viera cuando llegara de la escuela. Durante la tarde, me quedé observando el espejo de lejos, medio temerosa de acercarme. Cuando Sofía llegó de la escuela, se dio cuenta inmediatamente de que algo había cambiado. Fue directo al baño y se puso muy contenta al ver que el espejo ya no estaba ahí. Me abrazó y dijo que ahora la niña ya no podía molestarla. Le pregunté si todavía sentía la presencia de la niña y dijo que no. Por primera vez en semanas, Sofía usó el baño principal normalmente. Se lavó los dientes, se lavó la cara y hasta jugó un poco frente al lavabo. Era como si se hubiera quitado un peso de encima. Esa noche, mi esposo y yo platicamos sobre qué hacer con el espejo. Él todavía pensaba que todo no era más que imaginación, pero aceptó que era mejor deshacerse del espejo si eso hacía que Sofía se sintiera mejor. Decidimos que al día siguiente llevaría el espejo a una tienda de segunda mano o se lo daría a alguien. Pero cuando despertamos a la mañana siguiente, el espejo ya no estaba en el patio.
Busqué por todas partes, pensando que tal vez el viento lo había tirado. Les pregunté a los vecinos si alguien había visto algo, pero nadie sabía nada. El espejo simplemente había desaparecido durante la noche. No había señales de que alguien hubiera entrado al patio o forzado el portón. Era como si el espejo se hubiera esfumado. Me quedé muy perturbada con la desaparición del espejo. Empecé a preguntarme si realmente había algo sobrenatural pasando o si me estaba volviendo paranoica. Mi esposo dijo que probablemente alguien había robado el espejo durante la madrugada, que era común que pasara en el barrio. Pero yo sabía que nadie robaría un espejo dejando el patio completamente intacto. No había huellas, marcas en la tierra o señales de que alguien hubiera brincado la barda. El portón seguía cerrado por dentro, exactamente como lo había dejado. Empecé a sospechar que el espejo había regresado a donde vino, fuera donde fuera eso. Sofía no sabía que el espejo había desaparecido y decidí no contarle. Estaba feliz y usando el baño normalmente, y eso era lo que importaba. Pasaron algunas semanas y la vida regresó a la normalidad. Sofía ya no mostraba ningún miedo al baño y nunca más mencionó a la niña del espejo. Instalé un espejo pequeño y sencillo en el baño, y Sofía no tuvo ninguna reacción rara. Volvió a lavarse los dientes sola y a jugar frente al espejo como antes. A veces la observaba para ver si mostraba alguna señal de miedo o incomodidad, pero parecía completamente normal. Empecé a preguntarme si todo no había sido un episodio temporal, tal vez causado por estrés o algún cambio en su vida. Pero sabía que lo que había visto esa noche era real. La sombra en el espejo y la desaparición misteriosa no tenían explicación lógica. Algunos meses después, nos mudamos de esa casa. No fue por el incidente del espejo, sino porque encontramos una casa mejor en otro barrio. Durante la mudanza, le conté la historia a la dueña de la casa anterior, solo para alertarla en caso de que otros inquilinos tuvieran problemas parecidos. Se quedó sorprendida y dijo que nunca había escuchado nada así. Según ella, varias familias con niños ya habían vivido en la casa y nunca hubo quejas. Pero mencionó que el espejo del baño era muy antiguo, que ya estaba ahí cuando compró la casa. Dijo que el antiguo dueño había muerto en la casa, pero no sabía detalles. Me quedé pensando si tal vez el espejo tenía alguna conexión con la historia de la casa. Tal vez la niña que Sofía veía era de una época anterior. En la casa nueva, Sofía nunca más tuvo problemas con espejos. Volvió a ser la niña juguetona de antes, sin miedos o comportamientos raros. A veces la cacho viéndose en el espejo del baño nuevo, haciendo muecas y jugando como siempre hizo. Parece haber olvidado completamente el episodio de la casa anterior. Cuando menciono casualmente sobre la casa vieja, no muestra ninguna reacción especial. Es como si esa experiencia hubiera sido borrada de su memoria. Nunca le conté sobre la desaparición del espejo o sobre lo que vi esa noche. Prefiero dejar que mantenga la inocencia de la infancia, pero sé que algo raro pasó en esa casa. Algo que no tiene explicación racional. Hoy, cuando paso por tiendas de antigüedades o tiendas de segunda mano, siempre miro los espejos con cierta desconfianza. Me pregunto si nuestro espejo terminó en alguno de esos lugares, esperando para atormentar a otra familia. A veces busco en internet sobre fenómenos paranormales que involucran espejos, y me sorprende la cantidad de relatos parecidos. Mucha gente reporta haber visto figuras raras en espejos antiguos, especialmente niños. Algunos dicen que los espejos pueden funcionar como portales a otras dimensiones, o que pueden retener la energía de personas que murieron. No sé si creo en todo eso, pero sé que mi experiencia fue real. Sofía vio algo en ese espejo, y yo también lo vi. Fuera lo que fuera que estaba ahí, no era solo imaginación. Nunca más hablé sobre este tema con nadie,
excepto con mi esposo. Él todavía piensa que fue todo coincidencia e imaginación, pero me doy cuenta de que a veces se queda pensativo cuando surge el tema. Tal vez en el fondo también tiene sus dudas sobre lo que realmente pasó. Sofía creció y hoy es una adolescente normal, sin traumas o miedos relacionados con espejos. No se acuerda de nada de lo que pasó cuando tenía 7 años, o por lo menos nunca lo menciona. Prefiero así, porque sé que algunas experiencias es mejor olvidarlas, pero yo nunca voy a olvidar a la niña del espejo y cómo aterrorizó a mi hija. Fuera quien fuera, estaba tratando de comunicarse o tal vez tratando de cambiar de lugar con Sofía. Solo agradezco que logramos salir de esa situación antes de que pasara algo peor. Mi nombre es Pablo y siempre he sido un hombre escéptico, que no cree en fantasmas o cosas sobrenaturales. Trabajo como mecánico en Ecatepec de Morelos y siempre crié a mi hija Camila para ser una persona racional. Tenía 9 años cuando pasó algo que cambió completamente mi visión sobre el mundo de los muertos. Todos los domingos la llevaba a visitar la tumba de mi mamá en el panteón municipal. Era un ritual que manteníamos desde que mi mamá murió, 3 años antes. Camila siempre fue una niña tranquila y obediente. Nunca dio problemas en esas visitas. Le gustaba llevar flores y platicar bajito con la abuela, como si pudiera escucharla. A mí me parecía bonito, pero siempre dejé claro que era solo una forma de mantener viva la memoria. Nunca imaginé que un día realmente escucharía voces en ese lugar. Era un domingo de octubre, un día soleado y caluroso. Llegamos al panteón como a las 10 de la mañana, como siempre hacíamos. Camila estaba animada porque había hecho un dibujo en la escuela para enseñarle a la abuela. Caminamos hasta la tumba, que estaba en un área más antigua del panteón, entre árboles grandes y lápidas antiguas. El lugar siempre fue silencioso y tranquilo, perfecto para un momento de reflexión. Camila puso las flores que habíamos comprado y empezó a platicarle a la abuela sobre la escuela y los amigos. Yo me quedé ahí cerca, limpiando la lápida y arreglando las plantas alrededor. Era una rutina que nos daba paz y nos hacía sentir conectados con la memoria de mi mamá. Todo estaba normal hasta que Camila empezó a ponerse inquieta. Primero dejó de hablar y se quedó viendo a los lados, como si estuviera escuchando algo. Le pregunté si estaba todo bien y dijo que sí, pero siguió con esa expresión rara. Después de unos minutos, se levantó y empezó a caminar entre las tumbas cercanas, parándose de vez en cuando como si estuviera prestando atención a algo. La llamé para que regresara, pero parecía distraída. Cuando finalmente volvió cerca de mí, estaba pálida y con los ojos muy abiertos. Le pregunté otra vez si se sentía bien, y dijo que estaba escuchando voces. Pensé que serían otras personas visitando tumbas cercanas, pero cuando miré alrededor, no había nadie más en esa área. El panteón estaba prácticamente vacío a esa hora. Camila empezó a ponerse cada vez más agitada. Me agarraba la mano con fuerza y miraba constantemente por encima del hombro, como si alguien nos estuviera siguiendo. Cuando le dije que ya era hora de irnos, se negó a moverse. Dijo que las voces le estaban hablando, que eran personas que conocían a nuestra familia. Empecé a preocuparme, pensando que tal vez tendría fiebre o algún problema de salud. Le puse la mano en la frente, pero tenía temperatura normal. Insistí en que me dijera qué pasaba, pero solo movía la cabeza y decía que no podía explicar bien. Parecía genuinamente asustada, pero no lograba decirme exactamente qué estaba pasando. Nunca la había visto así antes. Después de unos minutos más tratando de calmarla, Camila finalmente logró decir lo que estaba escuchando. Dijo que varias personas le estaban hablando al mismo tiempo. Personas que no podía ver, pero que conocían nuestros nombres. Según ella, esas voces le estaban diciendo que no nos fuéramos a casa todavía.
Insistían en que era peligroso salir del panteón en ese momento. Traté de explicarle que eran solo sonidos del viento o su imaginación, pero se puso aún más nerviosa. Dijo que las voces eran claras y que estaban muy preocupadas por nosotros. Una de las voces, según ella, era de la propia abuela, que le estaba pidiendo que esperáramos un poco más. Empecé a enojarme, pensando que estaba inventando historias para alargar nuestra visita, pero la expresión en su cara era de terror genuino. Camila empezó a llorar y se agarró de las rejas de una tumba cercana, negándose terminantemente a salir de ahí. Decía que las voces se estaban poniendo más fuertes y más desesperadas, suplicando que no nos fuéramos. Según ella, hablaban sobre un peligro en la carretera, algo malo que iba a pasar si nos íbamos en ese momento. Traté de jalarla, pero se agarraba de las rejas con una fuerza impresionante para una niña de 9 años. Gritaba que no podía desobedecer a las voces que estaban tratando de protegernos. Las lágrimas le corrían por la cara y nunca había visto a mi hija tan desesperada. Otras personas en el panteón empezaron a mirarnos y me sentí apenado por la escena que estábamos haciendo. Decidí que tenía que tomar una actitud firme. Forcé a Camila a soltarse de las rejas y caminé con ella hacia la salida del panteón. Lloraba y se debatía, diciendo que las voces estaban gritando para que no nos fuéramos. Me suplicaba que esperáramos por lo menos 1 hora más, que después de eso estaríamos seguros. Le dije que ya había escuchado suficiente y que nos íbamos a casa inmediatamente. En el camino al portón, siguió volteando hacia atrás y susurrando que las voces estaban muy enojadas con nosotros. Dijo que estaban tratando de avisarnos sobre algo terrible que iba a pasar en la carretera. Estaba perdiendo la paciencia y le dije que parara con esa fantasía. Cuando llegamos al carro, todavía trató de convencerme de regresar al panteón, pero ya había decidido que nos íbamos. Prendí el carro y salimos rumbo a nuestra casa. Nuestra ruta habitual para casa pasaba por la avenida principal, que siempre era el camino más rápido. Pero ese día, por alguna razón que no lograba explicar, resolví tomar una calle alternativa. Tal vez fue el nerviosismo causado por el comportamiento raro de Camila, o tal vez algún instinto que no lograba identificar. Camila había dejado de llorar, pero seguía tensa y mirando por la ventana. Dijo que las voces se habían calmado más cuando cambiamos de ruta, pero que todavía estaban preocupadas. No le respondí, concentrado en llegar pronto a casa para tratar de entender qué le estaba pasando a mi hija. El tráfico estaba más pesado en la calle alternativa, pero preferí no regresar a la avenida principal. Algo me decía que siguiera por ese camino. Cuando ya casi estábamos llegando a casa, escuchamos sirenas de ambulancia y bomberos que venían de la dirección de la avenida principal. Camila se puso tensa otra vez y dijo que las voces estaban muy tristes. No le puse mucha atención, pensando que era solo un accidente común de tráfico. Pero cuando llegamos a casa y prendí el radio, descubrí que había pasado un accidente gravísimo en la avenida principal, exactamente a la hora que estaríamos pasando por ahí si hubiéramos salido del panteón a la hora normal. Un tráiler había perdido los frenos y había chocado varios carros, causando muertos y heridos graves. El accidente había pasado a las 11:15 de la mañana, exactamente cuando estaríamos en ese lugar si no hubiera perdido tiempo con el comportamiento raro de Camila. Me quedé helado al darme cuenta de la coincidencia. Camila escuchó la noticia en el radio y empezó a llorar otra vez, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Dijo que las voces habían logrado salvarnos, que sabían que el accidente iba a pasar. Según ella, las voces ahora estaban felices porque habían logrado protegernos. Me agradeció por haber cambiado de ruta, aunque sin entender por qué lo había hecho. Me quedé completamente confundido, tratando de procesar lo que había pasado.
¿Será que realmente las voces que Camila escuchó habían tratado de avisarnos sobre el peligro? ¿O será que fue solo una coincidencia increíble? Siempre he sido una persona racional, pero no lograba encontrar una explicación lógica para todo aquello. La insistencia de Camila en no salir del panteón nos había atrasado lo suficiente para evitar el accidente, y mi decisión inexplicable de cambiar de ruta nos había salvado definitivamente. Esa noche, platiqué largamente con Camila sobre lo que había pasado. Me contó detalles sobre las voces que había escuchado. Según ella, eran varias personas hablando al mismo tiempo, pero lograba distinguir algunas voces específicas. Una de ellas era definitivamente de la abuela, que reconoció inmediatamente. Las otras voces eran de personas que no conocía, pero que parecían conocer a nuestra familia. Todas estaban desesperadas por avisarnos sobre el peligro en la carretera. Camila dijo que las voces le mostraron imágenes del accidente antes de que pasara, como si fuera una película pasando en su cabeza. Vio al tráiler perdiendo el control y chocando los carros, exactamente como pasó en la realidad. Por eso estaba tan desesperada por no salir del panteón a la hora normal. Pasé días pensando en ese acontecimiento, tratando de encontrar una explicación racional. Investigué sobre accidentes premonitorios, intuición y hasta sobre comunicación con espíritus. Nunca había creído en nada de eso, pero los hechos estaban ahí enfrente de mí. Camila había predicho un accidente grave con detalles precisos, y su insistencia en no salir del panteón nos había salvado. No había forma de negar que algo sobrenatural había pasado ese día. Empecé a preguntarme si realmente existen espíritus que cuidan a los vivos, si los muertos pueden interferir en el mundo de los vivos para proteger a las personas que aman. La idea me inquietaba, pero al mismo tiempo me consolaba. Tal vez mi mamá realmente nos estaba cuidando aún después de la muerte. En las semanas siguientes, observé a Camila cuidadosamente para ver si mostraba otras señales de capacidades paranormales. Pero volvió a ser la niña normal de siempre, sin más episodios raros. Cuando le preguntaba sobre las voces del panteón, decía que ya no escuchaba nada. Era como si esa experiencia hubiera sido un evento único, específico para salvarnos de ese peligro. Seguimos visitando la tumba de mi mamá todos los domingos, pero Camila nunca más mostró señales de estar escuchando voces. Volvió a platicar normalmente con la abuela, como siempre hizo, pero sin la agitación de ese día específico. Empecé a creer que realmente había sido una intervención sobrenatural puntual, destinada a protegernos de un peligro mortal.